Increíble revelación. El jefe de la mafia dejó rosas semanales en su tumba. Sorprendente transformación de un heredero. Alejandro tenía 28 años y la carga del legado de su abuelo, un conocido jefe de la mafia local, pesaba sobre sus hombros como una losa de piedra. En su pequeño pueblo en el corazón de México, cada semana, su madre visitaba la tumba, colocando rosas frescas en un acto que simbolizaba amor, y al mismo tiempo, una taquicardia emocional para él. ¿Cómo un hombre, cuyo pasado estaba manchado de crímenes, podía inspirar ese gesto tan puro? Las flores eran su único refugio, un recordatorio de que incluso en la oscuridad podía brotar belleza. Pero Alejandro, las rosas lo atormentaban. Cada pétalo hermoso era un recordatorio de que él también era parte de esa historia, una historia que grita desde lo más profundo de su mente: eres su legado. La presión social lo cercaba. ¿Cómo puede un ingeniero civil destacar en un pueblo que conoce sus raíces?, murmuraban a sus espaldas. El temor de ser catalogado como un delincuente más lo envolvía en un estado de ansiedad permanente. A pesar de sus esfuerzos por demostrar que el trabajo duro y la honestidad eran sus pilares, los murmullos eran constantes. En cada reunión con amigos, en cada encuentro en la tienda del pueblo, podía sentir la mirada inquisitiva que lo evaluaba. ¿Sería capaz de separarse de la mala fama que precedía su familia? La duda comenzaba a corroerlo. Una noche, el deseo de cambiar su destino chopó con una idea intrigante. Mientras contemplaba las rosas frescas en la tumba de su abuelo, una chispa de inspiración se encendió en su interior: diseñar un parque que honra tanto a los caídos como a aquellos que buscan redención. Un lugar donde la vida florezca, en contraposición al legado criminal que lo aquejaba. Este parque sería su gracia, su respuesta a un pueblo que lo miraba con desconfianza. Pero al presentar su propuesta, el rechazo fue inmediato. «Eres un hijo del crimen, Alejandro. ¿Cómo podemos confiar en ti?», fue lo que escuchó. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. La incredulidad de sus vecinos giró sobre un eje de miedo y rechazo, mientras él se sentía acorralado. Sin embargo, dentro de su interior, su determinación creció como una flor entre las grietes de un pavimento agrietado. Pero, ¿sería lo suficientemente fuerte como para desafiar el eco de su apellido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado. La pantalla. Ahora continuemos. Alejandro sentía que las rosas en la tumba se convertían en espinas que se clavan en su pecho. El dilema era claro: tomar el camino del respeto y la verdad o dejarse arrastrar por la tentación de usar su herencia para trepar en la jerarquía de poder que ansía su familia. El eco de los murmullos se tornó ensordecedor. Casi podía escuchar las risas maliciosas, los ojos llenos de desprecio, la crónica de un fracaso inminente. ¿Podría realmente romper con la historia que le habían legado o estaba destinado a ser solo una sombra más, atrapada entre jardines de espinas y rosas marchitas? La noche se alargaba, y con ella su agonía. Alejandro se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. El eco de los comentarios despectivos de sus vecinos seguía resonando en su mente. Había pasado noches en vela pensando en cómo transformarse, cómo romper con el pasado que lo seguía como una sombra atroz. Decidió que ya no podía simplemente esperar la aceptación, necesitaba demostrar su valía de manera tangible. Tomó su computadora y comenzó a diseñar el parque en el que había soñado. Sus manos se movían rápido, trazando cada línea, cada curva. Cuando sus dedos tocaban el teclado, se sentía revitalizado. Era como si el diseño fuera una manifestación de sus aspiraciones. Sin embargo, el crudo dilema de su legado se cernía sobre él. Podía sentir el empuje de su familia, la sombra de su abuelo, que le susurraba al oído que usara su nombre para obtener lo que deseaba. Él siempre logró lo que quería, pensó.
Pero había algo más en el fondo de su corazón, la necesidad de ser visto como alguien diferente. A través de cada plano, cada elección de colores y formas, Alejandro buscaba una forma de liberarse. No obstante, en su mente surgieron preguntas inquietantes. ¿Podría realmente lograrlo por su propio esfuerzo? ¿O acabaría siendo un simple portador del nombre que tanto despreciaba? Por la tarde, Alejandro se dirigió a la plaza del pueblo, donde jóvenes se reunían a jugar fútbol. Era un espacio vibrante pero vacío de la vida que deseaba traer. Observó a los niños y ya no vio rostros que lo miraban con desdén, sino un lienzo en blanco lleno de oportunidades. Esta vez, la chispa de determinación comenzó a encenderse nuevamente en su interior. Se le ocurrió que podía organizar un evento comunitario, una jornada de limpieza en la plaza, seguida de una presentación informal de su proyecto del parque. Quizás, si ven mi lado comprometido, puedan empezar a confiar en mí, se dijo. Mientras planeaba la logística de este evento, una sensación de claridad le envolvió. Se dio cuenta de que solo si comenzaba desde la base, podría construir algo verdaderamente significativo. En este pueblo no solo tenía que luchar contra un apellido, sino contra la desconfianza que se había sentado en el corazón de sus habitantes. Quería que lo conocieran por su esfuerzo, no por su sangre. Pero la planificación no sería sencilla. Tenía amigos, sí, pero también temores y dudas que lo acechaban. Al final del día, la incertidumbre se mezcló con la emoción. Había una voz en su mente que le decía que estaba tomando un riesgo monumental, que cada paso podría llevarlo más cerca del rechazo que de la aceptación. Sin embargo, en lugar de retroceder, se sintió obligado a seguir adelante, a presentar un rostro nuevo ante su comunidad. Esa noche, antes de dormir, meditó sobre cómo reunir aliados y recursos. Había decidido que su lucha por respeto comenzaría no solo con un evento, sino mostrando que la redención era posible. Así que, al amanecer, se levantó con un nuevo ímpetu. De pie frente al espejo, se prometió a sí mismo que no se permitiría renunciar a su visión. En su interior, creía que cada paso en falso lo acercaría aún más a su verdad. Estaba listo para enfrentar el desafío, pero en lo profundo, una pregunta persistía. ¿Y si su propio legado se interponía en su camino? Esa inquietud podría definir su destino, pero la siguiente fase de su empeño había comenzado. Sin embargo, tan pronto como comenzara a unir a la comunidad a su alrededor, se preparaba para lo inesperado. Algo que podría cambiarlo todo iba a surgir del pasado, justo cuando menos lo esperaba. La luz del día se filtró a través de las ventanas de la pequeña habitación que Alejandro utilizaba como estudio. La energía positiva que había sentido al levantarse pronto se tornó en enfoque. Pasó gran parte de la mañana delineando las especificaciones del proyecto del parque. Cada detalle que añadía era una forma de afirmar su identidad, desdibujando el legado de su abuelo con cada nueva línea. Sin embargo, las sombras del pasado seguían acechándolo, y una inquietud persistente lo impulsaba a buscar la aprobación externa. Se sentó frente al escritorio, rodeado de bocetos, y recurrió a su compañero más fiel, el portátil. Resolvió que el próximo paso sería conectar con los jóvenes del pueblo para involucrarlos en el diseño. Necesitaba hacerles sentir que sus voces importarían. De esa manera, el parque ya no sería solo una proyección de su ambición, sino un reflejo de un deseo colectivo. Mientras organizaba su primera sesión de trabajo, sentía el revuelo de la ansiedad. ¿Serían receptivos? ¿O solo lo verían como el nieto del hombre al que detestaban? Su mente se debatía entre la esperanza y el miedo. Para calmarse, Alejandro recordaba el momento en el que decidió dar un paso hacia la transformación. Ahora, más que nunca, debía enfrentarse a aquellos que cuestionaban su capacidad. Ya avanzada la tarde, salió de casa con una carpeta bajo el brazo, llevando consigo la misión de hablar con los jóvenes. Caminó por las calles empedradas, la brisa ligera en su rostro daba paso a una extraña mezcla de paz y expectativa. Se dirigía a la plaza, donde todo había comenzado, y cada paso lo acercaba no solo a su objetivo, sino también a sus propios límites. Al llegar, encontró a un grupo de adolescentes jugando a la pelota.
La risa y la camaradería llenaban el aire, mientras él se quedó observando por un momento. Tomando un respiro profundo, se acercó, su corazón latiendo fuerte. Decidió romper el hielo directamente. «Hola chicos, soy Alejandro. Estoy trabajando en un proyecto para mejorar el parque del pueblo y me gustaría que me ayudaran». El silencio fue palpable. Miradas intercambiadas, pero pronto una voz tímida rompió la tensión. Un adolescente con camiseta desgastada preguntó: «¿Por qué deberías ayudarte? Solo eres el nieto del don Alejandro». El cuchillo emocional se hundió, pero Alejandro se obligó a sonreír. «Porque quiero que este espacio sea para todos. Yo soy más que un nombre, y si quieren cambiar este lugar, necesito sus ideas», respondió, sintiendo la urgencia de que su sinceridad se transmitiera. Así, se presentó con vulnerabilidad, sintiendo que sus aspiraciones profesionales dependían de esa interacción. El diálogo fluyó lentamente. Un par de risas, algunas ideas surgieron, y aunque no se comprometieron de inmediato, había un atisbo de interés. Por primera vez se sentía como un igual. Sin embargo, cuando sus nuevos aliados se marcharon, el eco del comentario inicial persistió en su mente. La sombra de su legado parecía alargarse nuevamente. Más tarde, en soledad, Alejandro reflexionaba sobre el pequeño avance. Había desvelado una parte de sí mismo, pero todavía se sentía en deuda. Sentía un ferviente deseo de demostrar no solo a ellos, sino a sí mismo, que podía dejar un legado diferente, uno con el que se sintieran identificados y orgullosos. Sin embargo, la presión interna por cumplir con su propia narrativa de redención era cada vez más abrumadora. A medida que la noche caía, pensó con mucha intensidad en la presentación que tenía planeada. El miedo a no ser suficiente se mezclaba con el fervor de su ambición, y la pregunta lo asaltaba nuevamente. ¿Su verdadero potencial sería eclipsado por la historia que lo precedía? La incertidumbre se intensificaba, pero el fuego en su interior no disminuiría. Aún deseando ser visto como algo más, se dio cuenta de que una revelación esperaba para golpear su existencia. Alguien de su pasado iba a cruzar su camino, trayendo consigo todo un mundo de ataduras y oportunidades no resueltas. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que el destino le tenía preparado? La respuesta estaba a punto de llegar. Alejandro despertó esa mañana sintiéndose diferente. La inquietud que lo había consumido durante días se había transformado en una especie de determinación. El compromiso de avanzar con su idea del parque no era solo una imposición, era un deseo genuino de crear un espacio que honrara su visión, pero también de tejer un puente hacia la comunidad que tanto ambicionaba conectar. Si había algo que la interacción del día anterior había sembrado, era una semilla de esperanza. Mientras se preparaba, repasaba las ideas que había recibido. Cada una era un pequeño hilo que podía entrelazar para formar una más amplia. Sus manos temblaban ligeramente al momento de escribir un correo invitando a los jóvenes a una reunión formal. Este sería un nuevo comienzo, pero al mismo tiempo una prueba de su valentía. Al llegar al café donde había programado la reunión, notó su reflejo en la ventana. Un joven con talento y ambición estaba allí, pero también había un peso sobre sus hombros que no podía ignorar. Se preguntó si ese peso sería lo suficientemente fuerte como para detenerlo de hacer lo que sentía necesario. Los chicos llegaron poco a poco. Las conversaciones fueron un despliegue de risas y comentarios sobre los planes vacacionales, pero Alejandro sabía que debía regresar al propósito de la reunión. En ese instante, su inseguridad se instaló nuevamente. La voz que había adquirido un día antes se desvanecía al pensar en los retos que afrontaría si no lograba ganarse su respeto. «Gracias por venir, chicos», empezó, sintiéndose vulnerable. «Sé que mis intentos por mejorar el parque pueden parecer poco serios, pero quería que este espacio represente a todos, no solo a mí. Así que me gustaría escuchar sus ideas». Estuvo preparado para recibir la misma respuesta del día anterior, pero en cambio varias manos se alzaron. Ideas sobre un área de juegos, una pista de skate, hasta un pequeño jardín donde cultivar flores.
A medida que avanzaba la reunión, cada sugerencia se sentía como un ladrillo que empezaba a construir una nueva identidad para el parque. El intercambio se tornó en un diálogo más amigable y Alejandro empezó a ver destellos de confianza en sus ojos. Cada vez que uno de ellos compartía una idea, su voz se tornaba más firme. La conexión que se establecía era palpable, una especie de red que comenzaba a unirse y en ese momento se sintió como un líder verdadero. Sin embargo, un comentario repentino lo sacó de su ensueño. Pero, ¿qué pasa si esto no se lleva a cabo? ¿Seguirá siendo solo el nieto del don Alejandro? Esa pregunta lo golpeó directamente. La memoria de sus inseguridades regresó con violencia, pero esta vez sintió algo diferente, una ola de determinación. «No puedo prometer que todo lo que planifiquemos aquí se concrete hoy», respondió Alejandro, su voz firme. «Lo que sí sé es que estoy totalmente comprometido a trabajar en esto, y aunque no pase como espero, cambiar algo aquí es más importante que volver a ser visto como el nieto de alguien más. Este parque será nuestro legado, no solo mío». Al finalizar la reunión, sus compañeros se dispersaron con entusiasmo, pero él permaneció sentado, abrumado por la mezcla de satisfacción y angustia. Sentía que había creado algo más que un simple proyecto. Había empezado a forjar un vínculo real con personas que antes solo lo veían como una sombra del pasado. Sin embargo, no podía escapar de la sombra proyectada por esa última pregunta inquietante. Sabía que su verdadero desafío estaba aún por llegar. Una madurez profesional recién descubierta le había permitido conectarse con sus compañeros, pero la lucha interna por despojarse del legado de su abuelo pesaba como una losa. La puerta del café se abrió de nuevo. Un conocido, alguien que había estado presente en su vida mucho tiempo atrás, entró en el lugar. La mirada de aquel hombre, un antiguo amigo de su abuelo, parecía poseer toda la sabiduría y los secretos que Alejandro había estado evadiendo. «¿Aún no has dejado ir todo lo que te impide avanzar?», le preguntó en tono grave. Alejandro sintió cómo cada palabra agitaba las corrientes de su mente. Una tormenta de conflictos resurgía sin piedad. ¿Había llegado el verdadero momento de confrontar su pasado? La pregunta lo golpeó como un rayo, preparándolo para una batalla personal que inevitablemente lo conduciría a redescubrirse. La mirada del hombre lo penetró. Alejandro se sintió expuesto, como si toda su historia estuviera siendo desnudada ante un tribunal invisible. No le gustaba la idea de que alguien lo pudiera leer tan fácilmente. Sin embargo, ese encuentro fue el empujón que necesitaba para encarar su propio reflejo. «¿Qué sabes de mi abuelo?», preguntó Alejandro, intentando mostrar una audacia que en realidad empezaba a tambalear. En ese momento, el tiempo pareció detenerse mientras el anciano lo observaba, aparentemente sopesando sus palabras antes de desatar el torrente de recuerdos. «Él fue un hombre de influencia, pero también de decisiones difíciles», comenzó el anciano. «Muchos lo respetaban, pero otros le temían. Esa dualidad hizo que su legado fuera más potente, pero a ti te ha atado, te ha puesto en un lugar del que no logras salir». Las palabras del hombre calaron hondo, como una flecha que atravesaba la coraza de seguridad que Alejandro había construido. «Eso no es lo que quiero. Quiero ser visto como yo mismo, no como una extensión de su sombra», respondió con convicción, sintiendo que cada sílaba era una declaración de principios. El anciano asintió lentamente, como si entendiera el viaje interno que lo consumía. Ser el nieto de don Alejandro no es tu carga, sino una plataforma. Te ofrece la posibilidad de hacer algo diferente, de redefinir lo que significa su legado. Pero primero deberás perdonarte a ti mismo por no ser el hombre que todos imaginan. Alejandro quedó en silencio, lidiando con la revelación. Perdonarse a sí mismo. Esa frase resonó en su interior, abriendo una puerta a una emoción que había estado enterrada. No solo se trataba de ser el nieto de alguien, se trataba de ser hombre por sí mismo y establecer una identidad auténtica, distinta y propia. Mientras las horas pasaban, las ideas sobre el parque empezaron a tomar forma en su mente. Vio el potencial de su legado como un lienzo en blanco en lugar de una jaula que lo acorralara. El parque no solo sería un espacio físico, representaría su lucha personal y un símbolo de transformación.
Distanciarse del peso de su apellido lo liberaría para atraer a otros a su proyecto, dándoles la oportunidad de brillar también. Decidió que lo primero era establecer un plan sólido. Con un impulso decidido, sacó su computadora y comenzó a estructurar sus ideas. Visualizó cada área del parque, desde el juego para los más pequeños hasta el espacio para eventos en vivo. Se imaginó a los chicos del café convergiendo allí, orgullosos de haber aportado cada uno su grano de arena. Su mente, antes dominada por dudas, ahora se inundaba de posibilidades. La clave estaba en no dejar que la comparación con su abuelo lo limitara. En lugar de eso, transformaría su legado en algo significativo. Pero para ello necesitaba confrontar el diálogo interno que lo mantenía atado. Cada avance, cada idea, era un paso hacia romper esos grilletes invisibles de su historia personal. En ese momento de revelación, una nueva pregunta se forma en su mente. ¿Cómo llevaría a cabo este cambio sin perder de vista lo que realmente significaba ser Alejandro y no solo el nieto del Don? La comunidad que había comenzado a construir merecía lo mejor de él. Con una idea clara y un propósito ardiendo en el pecho, decidió que no podía permitir que el eco del pasado lo definiera eternamente. Tenía que estar listo para salir de la sombra y brillar por métodos propios. Justo cuando estaba a punto de concluir sus pensamientos, una notificación apareció en su pantalla. Un mensaje de uno de los chicos del café que le preguntaba sobre el próximo encuentro. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Este sería un viaje no solo para redimir el nombre de su abuelo, sino para forjar su propia historia. Dejemos que el pasado sea el abono del futuro, susurró para sí mismo mientras sonreía ante la inminente aventura de la transformación que lo esperaba. Sin embargo, mientras organizaba su pensamiento, una sombra se coló en su mente. ¿Y si el antiguo amigo de su abuelo tenía razón? El futuro no solo dependería de sus ideas, sino también de confrontar aquello que había querido dejar en el olvido. ¿Estaría realmente listo para descubrir los secretos que ese legado escondía? Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras el eco de sus pensamientos se entrelazaba con la advertencia del anciano. La idea de desenterrar secretos familiares ocultos le generaba desasosiego, una mezcla inquietante de temor y curiosidad. Sabía que la sombra de su abuelo detentaba no solo poder y respeto, sino también sombras que probablemente nunca había imaginado. Su mente regresó a la imagen del parque, ese espacio lleno de potencial. Pero, para concretar su sueño, debía enfrentar su pasado, que incluso se cernía como una neblina densa sobre su futuro. Alejandro tomó una respiración profunda, imaginando el parque transformado en un refugio de esperanza y crecimiento. ¿Pudiera de alguna manera ese futuro convertirse en un camino hacia el entendimiento hacia sus raíces? Decidió que el primer paso sería establecer un contacto con los amigos de su abuelo. Llamó a algunos de ellos, dudando entre la esperanza y el temor. Había algo visceral en conocer a aquellos que habían compartido la vida con un hombre que había sido tan venerado y temido. A medida que los días pasaron, su decisión fue tomando forma. Se organizó para visitar a Horacio, un amigo de su abuelo, cuya reputación era tan formidable como la misma sombra que lo acechaba. A través del proceso de coordinar el encuentro, Alejandro se sintió como un guerrero que afilaba su espada ante la batalla. No solo se trataba de obtener información sobre su abuelo, sería una confrontación personal de quién era y quién quería ser. Cada mensaje y llamada lo acercaba más a la verdad, pero también a esa parte de sí mismo que aún no comprendía del todo. El día de la reunión llegó y Alejandro se encontró frente a un hombre de presencia desafiante. Horacio lo recibió en un bar que tenía un aire de desgasto y nostalgia. El ambiente era pesado y cada palabra tenía un peso que resonaba con las historias aún no contadas. «Tu abuelo no era simplemente un hombre de negocios, muchacho», comenzó Horacio, mientras el humo del cigarro se diseminaba en el aire cargado. «Había cosas que hacía que nunca verías en la superficie. Te lo diré, y lo escucharás bien. Su legado no es solo poder, también conlleva sacrificios». Escuchar esas palabras desnudó los remanentes de Alejandro. Comenzaba a darse cuenta de lo intrincada que era la historia familiar. La pesada culpa que había sentido al no cumplir con las expectativas lo empujaba hacia el abismo del arrepentimiento. Su deseo por redefinir su legado se enfrentaba de pronto a la realidad cruda que le planteaba Horacio.
Es posible que lo veas como una prisión, pero también puedes usarlo como una forma de liberarte, continuó el amigo de su abuelo, esbozando una mirada intensa. La vulnerabilidad que Alejandro había construido con cada idea sobre su parque se rompió ante la posibilidad de que este encuentro lo llevara al meollo de sus primeras decisiones. ¿Qué sacrificios?, preguntó Alejandro, con un hilo de temor en su voz. No estaba preparado para las respuestas, pero necesitaba saber, era vital. Algunos secretos son oscuros y otros son simplemente dolorosos, murmuró Horacio. Tú tienes el poder de decidir qué hacer con ellos, pero primero tienes que confrontar cómo afectan tu vida ahora. La conversación lo dejó aturdido. Alejandro sentía que cada revelación, cada respuesta que Horacio le brindaba, era un nuevo peldaño que debía afrontar. ¿Se atrevería a sumergirse más profundo en las turbulentas aguas de su ascendencia? La incógnita lo llenaba de intriga, pero también de temor. Mientras se despedían, dejó atrás el bar con una mezcla de determinación renovada y ansiedad latente. Sabía que enfrentarse a su historia era inevitable y que cada descubrimiento podría conducirlo a un nuevo nivel de autoconocimiento y autoconfianza. Sin embargo, un nuevo dilema surgía en su mente. ¿Estaría a la altura de esos sacrificios? Las sombras del pasado estaban comenzando a desvanecerse, pero el futuro aún mantenía sus secretos bien guardados. La noche se hizo más oscura, y con su mente borboteando en cuestiones sin respuesta, Alejandro se dio cuenta de que su verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué más estaba dispuesto a descubrir sobre su abuelo y sus propias limitaciones? ¿Y qué precios tendría que pagar para liberarse del legado que tanto lo ataba? El instante en que Alejandro cruzó la puerta del bar, un torbellino de emociones tomó forma en su interior. Salió del lugar con más interrogantes que respuestas, y el eco de la advertencia de Horacio resonaba en su mente como un tambor distante. No pudo evitar cuestionarse qué secretos podrían encerrar aquellos sacrificios de los que le había hablado. A medida que caminaba por las calles iluminadas, su enfoque se tornó hacia su propio propósito. Había decidido enfrentar su herencia, pero el imponente desafío de conocer su propia historia le provocaba una mezcla de entusiasmo y desasosiego. Tenía que encontrar sus raíces para construir el futuro que imaginaba para el parque. Sin embargo, ¿qué tal si ese futuro se desmoronaba al descubrir verdades incómodas? La promesa del próximo encuentro lo empujó a investigar más a fondo. Regresó a casa, pero no como un hijo de su abuelo, sino como un hombre decidido a forjar su propio destino. A lo largo de la semana, revisó documentos antiguos que había encontrado en el desván, retratos en blanco y negro de familiares que apenas reconocía, pero que parecían mirarlo con advertencia. Cada página que hojeaba ofrecía fragmentos de un rompecabezas que nunca supo que debía resolver. Decidido, se sentó frente a su computadora y empezó a buscar en archivos digitales, archivos de periódicos, notas que describían historias sobre su abuelo y su legado. Las palabras poder y misterio se repetían con frecuencia, y pronto encontró menciones de movimientos que no solo influyeron en su familia, sino en toda la comunidad. A medida que leía, su mente se contraponía entre la fascinación y el horror de lo que podía significar todo esto para él. Cada descubrimiento se sentía como una acción de un juego de ajedrez en el que las piezas se movían solas, y él se encontraba abrumado. Comenzó a escribir las impresiones que sentía, la posibilidad de usar lo que aprendía como una herramienta para fortalecerse, pero también como un lastre si no lograba entenderlo. Decidido a no dejarse atrapar por las sombras de su historia familiar, se tomó cada día para enfatizar su enfoque en el parque, visualizando cómo ese espacio podría simbolizar no solo su futuro, sino un homenaje a su abuelo, la forma en que quería recordarlo. Se dedicó a investigar sobre los jardines comunitarios y proyectos similares que resurgían en su ciudad, buscando inspiración que pudiera unir su pasado con un futuro que deseaba luminoso. Sin embargo, a cada paso que daba hacia adelante, un nuevo obstáculo aparecía. La necesidad de confrontar a sus familiares, especialmente a su madre, comenzó a hacer eco en su mente. La imagen de ella, frágil pero fuerte, lo empujaba a darle el peso que merecía. ¿Qué pensaba ella de todo esto? ¿Hubiera querido que su hijo se adentrara tan profundamente en un legado que podría manchar su vida? Una mañana, mientras sorbía su café en la cocina, Alejandro recibió un mensaje inesperado de Horacio. El tono del texto era directo. Necesitamos hablar de lo que el pasado puede enseñarte.
No todo se puede hallar en documentos. Algunas respuestas están en el viento que sopla entre los ejes de tu familia. Inmediatamente, el corazón le palpitó con fuerza. La invitación a encontrarse parecía augurar cambios inminentes. ¿Estaba Alejandro listo para lo que estaba por venir? El encuentro podría llevarlo al corazón del misterio, pero también podría abrir viejas heridas. Tomó una profunda respiración al contestar, sintiendo que cada palabra podría ser un paso hacia su destino, o una caída en una trampa de la que no podría escapar. Las decisiones en su camino hacia la verdad estaban a punto de volverse más complicadas, y su determinación empezaba a moldearse en fuego. Con el teléfono en la mano y decidido a explorar el laberinto de su legado, un nuevo dilema se formó en su espíritu. ¿Podría realmente reconciliar su deseo de libertad con las cadenas que su historia familiar le imponían? La respuesta estaba en el viento, pero él debía tener el valor para salir a buscarla. ¿Qué secretos podría develar Horacio que cambiarían el rumbo de su vida para siempre? La conversación con Horacio se tornaba inminente, y la ansiedad comenzaba a desbordar en Alejandro como un torrente. Esa tarde, mientras caminaba hacia el lugar donde se encontrarían, su mente se llenaba de imágenes contrastantes. Por un lado, el parque que soñaba construir, vibrante y lleno de vida. Y por el otro, las sombras del pasado que podían arruinar toda su visión. La incertidumbre lo rodeaba como una niebla espesa, y sus pensamientos latían al unísono con el pulso de la ciudad. Cuando finalmente llegó al café, Horacio le aguardaba en una esquina, con una expresión seria que delataba la importancia del tema que abordaría. Tomando asiento, Alejandro sintió la presión del diálogo que se avecinaba. Horacio, con una voz grave, comenzó a desentrañar los secretos que había resguardado con celo. Él las había presenciado, las sombras del pasado que se cernían sobre la familia de Alejandro. Las palabras fluyeron como una corriente potente. Menciones de decisiones difíciles, sacrificios ocultos y la red de contactos que rodearon a su abuelo, quien había jugado un papel en un entramado del que Alejandro nunca había imaginado ser parte. Te va a costar, Alejandro, pero debes entender que hay verdades que pueden darnos el poder de cambiar nuestro destino, le dijo Horacio, cada palabra golpeándole como el martillo a un yunque. El peso de la herencia parecía presionarlo, como si las raíces de su familia lucharan por asirse a su existencia. Sin embargo, en medio de la agitación, algo en su interior comenzó a cambiar. Las historias oscuras de su abuelo no necesariamente tenían que definir el camino que él optara por seguir. Mientras Horacio compartía relatos sobre las decisiones y pactos que su abuelo había hecho, algo despertó dentro de Alejandro. Las dudas carcomían su espíritu, pero al mismo tiempo se encendía una chispa. ¿Podía convertir esa historia, cargada de secretos y tensiones, en una fuerza que lo empujara hacia adelante? Si podía transitar su legado sin caer en la trampa del resentimiento, tal vez podría dar forma a un futuro distinto. En los días siguientes, la intensidad de sus investigaciones se multiplicó. Alejandro revisaba cada detalle en torno a historias que antes solo le parecían lejanas y nebulosas. La idea de que esos secretos pudieran impulsarlo a una transformación personal lo empujó hacia adelante. Comenzó a plasmar en un cuaderno sus nuevas visiones, esbozando paralelismos entre su vida y los sacrificios del pasado. Con cada nuevo hallazgo, la idea de su parque se metamorfoseaba. No se trataba solo de un espacio físico, sino un símbolo de reconciliación con su identidad. Sin embargo, a medida que cada día avanzaba, las sombras de la familia se proyectaban más intensamente en su sendero. Una noche, mientras revisaba documentos, se topó con una carta escrita por su abuelo. Las palabras, crudas y sinceras, reflejaban un hombre atormentado por su legado y las decisiones que había tomado. Sin querer, la carta revelaba más de lo que Alejandro había imaginado, el dilema moral enfrentado por su abuelo, dividido entre lealtades y deseos personales. El corazón de Alejandro latía con fuerza al entender que las decisiones de su abuelo habían sido tanto producto de ambición como de desesperación. Esa revelación le dio el impulso que necesitaba, pero también sembró una preocupación profunda en su interior. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por desentrañar esos misterios? En un arranque de determinación, decidió que debía enfrentarse a su madre. La imagen de su rostro al contarle lo que había aprendido se dibujaba en su mente. Vulnerabilidad, pero también la posibilidad de encontrar un lugar en el que ambos pudieran reconciliar su pasado.
Necesitaba su apoyo, y la única manera de obtenerlo era abrirse a la verdad, no solo sobre la historia de su abuelo, sino sobre ellos mismos. Con cada paso que daba hacia la verdad, Alejandro sentía que el camino se tornaba más intrincado. Podía ver el horizonte del futuro, pero las nubes del pasado aún oscurecían el cielo. La lucha interna entre la ambición de cambiar su legado y el temor de repetir los errores de su familia se intensificaba. Al final del día, con su mente llena de preguntas y su corazón lleno de deseos, Alejandro supo que enfrentarse a su madre era solo el inicio. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y cada descubrimiento podía significar una luz o una sombra. ¿Sería capaz de encontrar el equilibrio entre el legado familiar y su deseo de libertad propia? El encuentro estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Y el velo de su historia familiar estaba a punto de levantarse, revelando no solo secretos, sino también el verdadero Alejandro que aguardaba en su interior. La tarde que Alejandro decidió enfrentar a su madre se perfilaba como una de las más decisivas de su vida. El aire en la habitación se sentía denso y cargado de expectativas no expresadas. Cada objeto parecía observarlo mientras avanzaba hacia la mesa del dining, un espacio que había sido testigo de tertulias familiares y silencios incómodos. Se sentó frente a ella, con el cuaderno de visiones en el regazo, la imagen de la carta de su abuelo aún fresca en su mente. Describirle a su madre su hallazgo no sería simple. La mirada de ella, aunque cariñosa, estaba impregnada de una guardia que lo había acompañado durante años. Alejandro sintió que su voz temblaba al pronunciar las primeras palabras. «Mamá, necesitamos hablar sobre el pasado». Su madre lo miró con curiosidad, pero también con recelo. Era el tipo de conversación que podía desatar tormentas. Alejandro encontró en su tono el coraje que le faltaba. Había llegado el momento de desmantelar esa barrera. «He descubierto cosas sobre abuelo, cosas que nunca me contaron». Las palabras se escaparon como pájaros que habían permanecido cautivos demasiado tiempo. Ella respiró hondo, y por un instante la sorprendió el eco de la realidad. «¿Y qué es lo que has aprendido, Alejandro?», preguntó. Su voz era un susurro, como si el tema en cuestión llevara consigo el peso de todo un legado. Alejandro ocupó el espacio de silencio para meditar. Sabía que las revelaciones que compartía no solo cambiarían su propia narrativa, sino también la de su madre. Horacio me habló sobre los pactos que hizo abuelo, sobre cómo estas decisiones lo llevaron a caminos que no necesariamente se alineaban con lo que muchos pensaríamos, pero también son lecciones de valor, de lo que significa renunciar a cosas por un futuro mejor. La respuesta de su madre fue un leve movimiento de la cabeza, cuyas sombras decían más que las palabras que se negaba a pronunciar. Alejandro decidió ser más directo. Él tuvo que lidiar con ambiciones y deberes, y me pregunto, ¿acaso no vivimos eso también? ¿Viviendo con la noción de que debemos cumplir con expectativas que no hemos elegido? La habitación se detuvo en ese momento, el tiempo se hizo ruidoso y vacío a la vez. Finalmente, su madre se dejó caer ante el peso de las preguntas. «No es simple, Alejandro. Siempre supe que había sombras, pero creí que protegerte de eso era lo correcto. ¿Protegerme a costa de ocultar la verdad no es una carga demasiado grande?», replicó Alejandro, sintiendo cómo la fuerza de sus palabras iluminaba la verdad. La lucha interna de su madre era palpable. Sus gestos reflejaban el conflicto de una mujer que había hecho sacrificios en su propia vida, temiendo que el legado de su padre pudiera repetirse. «Es que no quiero perderte a ti también», su madre finalmente admitió, casi quebrándose. Sus facciones se suavizaron, y allí, en mitad de la tradicional conversación familiar, Alejandro pudo vislumbrar el dolor que había cargado en silencio. Alejandro comprendió que el camino hacia su reivindicación personal no solo pasaba por enfrentar sus propios temores, sino también por entender el dolor de su madre. «Y yo no quiero perderme a mí mismo en este laberinto. Necesito tus respuestas». La determinación en su voz se atenuó ante la vulnerabilidad, sin embargo, detrás de esa debilidad apareció un nuevo ímpetu. La incertidumbre que una vez lo había desbordado ahora se convertía en un catalizador para su crecimiento. El aire seguía tenso, cada palabra una elección, cada pausa una revelación. Alejandro notó cómo, poco a poco, su madre desenfrenaba una nueva narrativa, dispuesta a soltar las cadenas de la historia familiar.
Juntos, en ese momento crítico de revelaciones, empezaron a tejer un camino de sanación. Incluso con la conversación avanzando, Alejandro sentía que cada respuesta era una puerta a nuevas preguntas. Mamá, si el pasado tiene tanto poder sobre nosotros, ¿cómo encontramos el camino para liberarnos de él? La tensión iba en aumento, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras ella cerraba los ojos, Alejandro comprendía que este sería un proceso doloroso pero necesario. Las palabras que estaban a punto de salir de su boca podrían costarle su estabilidad, pero también prometían un futuro menos atado a traumas. La conversación no solo era una búsqueda de verdad, sino una invitación a la transformación. Justo cuando ella comenzó a hablar, un ruido en la puerta los interrumpió. Un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Alejandro, con las manos sudorosas y el corazón acelerando, sintió que una parte crucial de su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. ¿Quién podría interrumpir este momento tan decisivo? Las sombras seguían acechando y un nuevo giro se presentaba en su camino. La figura que apareció en la puerta era inconfundible, un viejo amigo de la familia. Leonel, con su porte robusto y expresión serena, había sido un aliado de su abuelo y un desconocido ingrato en la vida de Alejandro. Aún así, su presencia era un recordatorio del pasado, uno que no podía ser ignorado. «Disculpen la interrupción», dijo Leonel con voz grave, «pero necesitaba hablar contigo, Alejandro. Hay asuntos que no pueden esperar». Las miradas de madre e hijo se encontraron, una mezcla de temor y curiosidad brotó en sus rostros. Alejandro sabía que ese encuentro podría cambiar el rumbo de su resolución personal. «Ahora no es un buen momento», replicó su madre con firmeza. El miedo se coló entre sus palabras. Alejandro sintió un tirón en su corazón. Se había preparado para abrirse, para sanar, y de repente el pasado se interpuso como un mural que había que derribar. «No puedo esperar. Tu abuelo me dejó un legado que tú, como su descendiente, debes conocer», persistió Leonel, transformando la tensión en un campo de batalla emocional. Las palabras resonaron en la sala, levantando ecos de historia, secretos ocultos y responsabilidades que ahora caían sobre los hombros de Alejandro. Ese legado puede no ser lo que generalizas. Tal vez sí hubo traiciones, pero también momentos de amor y sacrificio, replicó Alejandro, sintiéndose atrapado entre el deseo de comprender su herencia y la necesidad de liberarse de su carga. Se dio cuenta de que cada intervención del pasado representaba una oportunidad para redescubrir su propia identidad. «Lo sé, Alejandro, pero hay una verdad más profunda que necesita salir. Debes dejar de lado el miedo y desbloquear lo que puede liberar no solo a ti, sino a toda tu familia», apuntó Leonel. La urgencia en su voz caló hondo. Con un hondo aliento, Alejandro le permitió mostrar un matiz diferente de la historia que tanto le había inquietado. «¿Qué estás tratando de decirme?», preguntó, determinado a enfrentar la verdad. «Tu abuelo, en su juventud, hizo sacrificios por la familia y también por aquellos que los rodeaban. Pero no solo de poder se trataba, había un ideal detrás de su legado, uno que podía significar la redención, no solo el poder», explicó Leonel. Las palabras invadieron a Alejandro, desenmascarando la dualidad que existía en su abuelo. Un hombre que había conocido la oscuridad, pero que también había buscado la luz. En ese instante, Alejandro comprendió que no estaba solo ante la historia de su familia. Era un hilo de vida que conectaba a generaciones, un legado que podría convertirse en una ruta de transformación personal. Entonces, se giró hacia su madre. «¿Por qué nunca me lo contaste?». La pregunta salió con fuerza, buscando respuestas y tal vez el perdón anhelado en el fondo. Su madre, visiblemente impactada, luchaba con su propia vulnerabilidad. «Porque siempre creí que lo mejor era protegerte de todo esto», confesó, lágrimas a punto de derramarse. «Pero quizás lo único que logré fue atormentarte con secretos». La verdad había sido desvelada, y ahora cada miembro de la familia podía ver el camino hacia la reconciliación. La conexión decidió abrirse como un presente en un envoltorio sincero. Con la tensión aún latente en la habitación, los tres se dieron cuenta de que el legado que habían construido a partir de la sombra de su abuelo podía de hecho convertirse en el cimiento para su propio futuro. Días después, Alejandro comenzó a transformar esa revelación en acciones concretas.
Con el respaldo de su madre y la influencia de Leonel, se embarcó en el proyecto de su parque, esa visión que se había vuelto su razón personal para crecer. Se acercó a la comunidad, invitando a todos a contribuir con ideas y reflexiones, resaltando el significado de la redención y la transformación personal. Se sentía aliviado al ver que la comunidad estaba empezando a responder, y no solo como descendiente de un jefe de la mafia, sino como miembro genuino que deseaba contribuir y sanar. Al ver el crecimiento del proyecto, Alejandro sintió cómo sus hombros se aligeraban. El parque no solo se construía con ladrillos y tierra, sino también con valor y conexiones sinceras entre las personas. Entonces, el legado que su abuelo había dejado tomó un nuevo significado. Finalmente, el día de la inauguración del parque llegó, un espacio vibrante, lleno de vida, diseñado con las ideas de los jóvenes del pueblo y las aspiraciones de un nuevo futuro. Con las sonrisas a su alrededor y las risas de los niños, Alejandro se sintió completo. Era un hombre distinto, uno que había desenterrado las sombras de su legado para abrazar la luz de su futuro. Frente a todos los presentes, Alejandro tomó un momento para reflexionar sobre su viaje. Las lecciones aprendidas, el camino para construir su propia historia y el lugar que su abuelo ocupaba en su vida ahora era uno de respeto y honor. Las rosas que adornaban la entrada del parque eran testigos de su transformación, un símbolo de que incluso desde el caos se puede cultivar la belleza. Y en ese instante, Alejandro no solo sintió orgullo por lo que había logrado, sino también por el legado que había decidido construir, uno de luz y esperanza. La historia de su abuelo seguiría existiendo, pero Alejandro estaba decidido a escribir el próximo capítulo, uno que sería realmente suyo. Ahora, mientras la comunidad celebraba, Alejandro sonreía, sabiendo que había descubierto al hombre que realmente quería ser. ¿Y tú, estás listo para enfrentar tu pasado y construir el futuro que deseas? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros también encuentren inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.